bendiciones. Vamos a empezar el culto. Amén. Vamos a orar. Dios nuestro, todopoderoso y santo, te alabamos, te damos toda la gloria y la honra, Dios mío. Gracias por lo que tú eres para nosotros, Señor, por este día, Señor, que nos da de vida, por este precioso tiempo que podamos estar reunidos delante de ti como pueblo tuyo, Señor. Por toda tu misericordia, gracias, Señor, por ser nuestra fortaleza, gracias, Señor, por todo tu bien, gracias te damos, Señor. Te pedimos por este momento, Señor, que podamos ser edificados, fortalecidos en ti, Señor, conforme al buen propósito que has puesto en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor, que todo sea para hecha tu voluntad, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que nos alegremos en ti, Señor, y gracias te damos, que así sea, sabemos que así es, que así será, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir unos versículos, hermanos, que están en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Muy conocido, ¿verdad? Tiene como título La puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. También sabemos que dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Vamos a ponernos de pie y adorar su presencia en este lugar. A eso hemos venido, ¿verdad? A buscar de la presencia del Señor y estar delante de Él. Tú eres grande, Señor. Su sangre me lavó.
soy en Jesús, libre soy, libre soy en Jesús. Amén, y grande el Señor. Amén, hermano. Denle un fuerte aplauso a Dios, Padre Celestial, de nuestras vidas. Él es grande y poderoso. Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Dígale a su hermano, a quien está a su lado, adelante o atrás: libre soy en Jesús. Libre soy en Jesús. Si realmente el Señor te ha librado del pecado, puedes con total libertad decírselo y testificar a cualquiera que Él te ha libertado y te ha dado la posibilidad de romper esas cadenas a las cuales estamos sometidos muchas veces en nuestra vida. Dice el coro: mi Dios donde quiera estar. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya, Jehová. Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, aleluya, Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Una mirada al Señor, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, claro que sí. Es la que te puede salvar. Esa alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Esa alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Poder, poder, poder de Dios, que llenará mi alma con el fuego celestial. Poder, poder, poder de Dios, que llenará mi alma con el fuego celestial. Vamos marchando a la vida llena, vamos marchando a la tierra prometida, vamos marchando a la vida llena. Yo diviso la linda tierra, esa tierra es Canaán. Yo diviso la linda tierra, esa tierra es Canaán. Amén. Fuerte se aplauso, Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Y esa nueva Jerusalén, al cual vamos camino y rumbo a ella, ¿no? Esa es la tierra prometida para nosotros, la nueva Jerusalén establecida por el Señor. ¿Está contento, mi hermano? Amén. Dígale a quien está a su lado: que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios fortalezca tu vida. Amén. Amén. Qué lindo. Muy bien.
te adoro y decirte te amo y que es todo para mí. Y le decimos al Señor y decirte te amo con todo nuestro ser, Señor, y decirte te adoro, nos postramos ante ti y decirte te amo, que realmente eres todo para mí, que en verdad que lo eres y que es todo para mí, y que es todo para mí. Cierre sus ojos, mis hermanos, adora al Señor en su presencia en este lugar y dígale: te amo, Señor, te amo con todo mi corazón, porque tú me salvaste, porque tú me perdonaste, porque tú eres todo para mí. Oh Señor, contemplamos tu grandeza, contemplamos tu hermosura, contemplamos tu santidad. Tú estás aquí, en medio de nosotros, y te adoramos, Señor. Te adoramos con corazones sinceros, abiertos al mensaje de tu Espíritu Santo. Gloria y honra sean dadas a ti. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro sanador, tú eres el Dios que adoramos, tú eres el Dios que resucitó de los muertos y hoy estás vivo y vives y te presentas en medio de nosotros. Gracias, Dios, por tener la libertad de adorarte, libertad de estar en tu presencia, la libertad de poder decir y expresar todo esto con lo más profundo, desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Alabado seas tú. Y no hay nadie fuera de ti. Alabado sea Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Quien plana su
necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Quiero estar siempre contigo. Quiero estar siempre contigo. Necesitamos, Señor. Necesito adorar. Dame que sea para edificación de nuestras vidas, Señor. Que sea para el refrigerio espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Queremos realmente escuchar tu voz porque te necesitamos, Señor. Así como el agua que necesitamos beber cada día para poder vivir, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros,
dándonos el entendimiento, la inteligencia y la sabiduría para entender y aplicar tu palabra, Señor, primeramente a nosotros mismos y después para otras personas que también lo necesitan. Queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte, Señor, queremos exaltarte, queremos conocerte en la dimensión que tú te mereces, aunque esto prácticamente es un imposible para el ser humano. Oh Señor, pero queremos conocerte lo mejor, hasta donde dé nuestra inteligencia, hasta donde dé nuestra sabiduría, hasta donde dé nuestra capacidad, Señor. Entender realmente que tú eres Dios, que tú eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad, pero que también es un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios que pronto volverá por su iglesia. Oh Señor, queremos gozarnos en ti, Señor, y ser de personas útiles en la obra, ser personas que realmente buscan tu rostro día tras día, circunstancia tras circunstancia, ponerte a ti en primer lugar siempre. Te adoramos, Señor, te bendecimos, que tu palabra al ser predicada ahora en un momento más sea viva y eficaz, y tan cortante como espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma, los tuétanos y la coyuntura, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Y si hay algo que corregir en nuestras vidas, amén. Si hay algo que dar gloria a tu nombre por nuestras vidas, Señor, y por lo que hacemos, amén a ti. Toda la gloria y la honra sean dadas a ti. Venga lo que venga, Señor, que sea, sabemos que viene de ti, es para edificación. Oh Señor, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos, por favor. La cosa que se compartió fue la posibilidad de tener un encuentro de jóvenes en Villacini. Va a ser muy interesante, va a haber jóvenes. Esperamos que así sea, que la respuesta de la juventud sea positiva, pero va a haber jóvenes de Villacini y de Rincón de Valentín. Esa es la idea, juntar aquellos dos lugares que están relativamente cerca, prácticamente unos 8 kilómetros de diferencia entre uno y otro. Entonces eso llevaría a que los jóvenes en aquel lugar se reúnan, se junten para hablar de las cosas espirituales, para tener un tiempo de coinonía entre nosotros. Y bueno, yo no soy tan joven, pero voy a estar entre ellos seguramente ahí disfrutando. Pero me gustaría llevar a algún joven de acá de la iglesia el que nos dé el espacio en el vehículo para que ese día también pueda disfrutar y conocer a personas jóvenes que también tienen el interés y la inquietud de seguir a Jesucristo en sus caminos, en su diario caminar, en el andar. ¿Cuándo es? Eso va a ser el viernes de turismo. O sea, no es la semana que viene, sino la próxima, ¿no? Tenemos todavía prácticamente 15 días para organizarnos, planificar, y es un día feriado. También, por lo general, la mayoría de los negocios cierran y bueno, es un día que podemos aprovechar para servir y adorar a nuestro Dios. Yo veo que cada vez están más atrás. Yo no sé si es por la predicación que está siendo muy brava, que cada vez lo que falta ahora es poner una sillita en la calle. Escuchamos de lejos al pastor. No, pero sí es lindo. Viernes 7, ahí está la fecha exacta. Viernes 7 del mes que viene, de abril. No, pero mis hermanos, volviendo a lo que estaba hablando. La palabra del Señor es real. La palabra del Señor es viva, o sea que tiene vida. Fue escrita hace más de 2000 años, prácticamente abarca el periodo de 1500 años en su escritura. 40 autores fueron los que escribieron la Biblia aproximadamente, puede ser alguno más. De acuerdo a lo que se sabe, 40 personas diferentes en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Sin embargo, sigue siendo tan viva y eficaz como lo que lo fue en su momento.
Por algo Pablo lo puso así, de esa manera. Entonces, mis hermanos, nosotros, la palabra de Dios, debemos ser sabios, porque la palabra de Dios nos habla en nuestros corazones. Y nosotros, en vez de endurecer el corazón, debemos ablandarlo. Dejar que la palabra obre en nuestras vidas. Si a veces hay cosas que cuando se predican nos hacen sentir incómodos, es porque tal vez tengamos que analizar esas áreas de nuestra vida. Si la palabra de Dios tocó tu corazón, atiende a la voz del Señor, porque es el Señor. Nosotros acá oramos para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Y yo, por ejemplo, cuando estoy estudiando la palabra de Dios, que tengo los minutos contados para poder hacerlo, necesito que el Espíritu de Dios hable a mi corazón. Necesito estar atento a la voz del Señor. Y Dios te habla de distintas formas, en distintos tiempos de tu vida, a través de un mismo pasaje. Usted va a experimentar en su vida, y otros ya lo han experimentado por la madurez espiritual que puedan tener, que lea un pasaje con una diferencia determinada de tiempo y ve que el Señor habla de distintas maneras, pero el pasaje es el mismo. ¿Por qué? Porque ese pasaje está vivo, es palabra de Dios, y Dios vive. Es lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos de Él. Y es muy fácil vivir cuando las cosas van bien. Ahora es más difícil transitar cuando las cosas no van bien. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tentaciones, cuando el enemigo se levanta contra nuestras vidas. Ahí se pone un poco más difícil la vida para nosotros. Pero tenemos promesas de Dios que Él va a estar a nuestro lado siempre. Hay promesas en las cuales dice, y recién Rodrigo la mencionó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, de las situaciones que nosotros, porque tenemos que ver ese versículo también en el contexto en el cual está escrito. Y Pablo está hablando de las dificultades que se le presentaron a él en la vida para predicar la palabra de Dios, pero sin embargo él nunca dejó de hacerlo, en las buenas y en las malas. Se sienta bien o se sienta mal. En todo tiempo, en todo momento, predicó la palabra del Señor. Nosotros estamos haciendo una seguidilla de mensajes, lo que se llama una serie. Muchos predicadores lo ponen así, una serie acerca de las iglesias del Asia Menor, las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan, en su visión frente a la presencia del Señor Jesucristo, Dios le hizo escribir para las 7 iglesias del Asia Menor: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y por último a la de la Odisea. Son 7 mensajes para cada una de las iglesias, un mensaje para cada iglesia. Y en esos mensajes Dios desnuda a la iglesia. Dios le dice sus atributos y las cosas que están haciendo bien, y los elogia y los anima y los levanta a la iglesia, pero también les dicen las cosas que están mal, las cosas con las cuales ellos han procedido mal. Y esto habla de nuestra humanidad, mi hermano. Seres humanos somos todos los que están presentes en este lugar y cometemos errores. El pastor comete errores, los líderes de la iglesia cometen errores, las personas, las membresías, la feligresía cometen errores. El único objetivo del Señor en marcar estos errores a la iglesia es para que los corrijan, para que la iglesia camine en forma correcta delante del Señor. Hay solo 2 iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia, que únicamente son elogios para la iglesia. Tal vez si nosotros viviésemos en el primer siglo, quisiéramos ser miembros de esa iglesia, de cualquiera de ellas 2, Esmirna y Filadelfia, porque las veríamos como iglesias perfectas, que no lo eran, porque son seres humanos los que están adentro. Son los seres humanos los que componen esa iglesia. Por lo tanto, estamos sujetos a errores. Pero una cosa es
incurrir en un error en el cual se puede solucionar fácilmente, y otra es incurrir y permanecer en un error el cual ofende a Dios. Y Dios hace corregir esos errores, los errores que ofenden la santidad de Dios. Vimos todo eso en las 3 primeras iglesias que estuvimos analizando. Y ahora vamos a ver la iglesia de Tiatira, que es una carta, la más larga de todas, es justamente para esta iglesia. Yo partí en 2 el mensaje de esta iglesia. Ustedes van a tener que aguantar el próximo domingo también sobre la iglesia de Tiatira, pero vale la pena, mi hermano, porque usted aprende mucho. Y yo estoy seguro que en su vida usted ha aprendido más de los errores que ha cometido que de las virtudes que usted tiene. De los errores se aprende mucho. Cuando usted hace mal una cosa, seguramente va a tener las consecuencias de ese mal aprendizaje que tuvo de algo. Le va a traer consecuencias y a usted le va a doler. Y cuando a usted le duele, usted corrige. Si no es masoquista, que es diferente, ¿no? Cuando a nosotros nos duelen las cosas, nosotros tratamos de corregirlas. ¿Para qué? Para que no provoquen otro dolor más. Dios es santo y es perfecto, mis hermanos. Si usted está en un error delante de la presencia del Señor, el Señor le va a marcar ese error. Y ese error que usted puede estar cometiendo, sea del índole que sea, ofende a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Pablo lo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y gracias, Rodrigo. Y en el libro de Levítico capítulo 19, verso 1 y 2, Dios le dice: sed santo, oye Israel, sed santo, porque yo, Jehová, tu Dios, soy santo. Si usted no procura vivir una vida de santidad, va a vivir una vida que no es santa. Y la vida que no es santa ofende al Señor. Porque el Señor se definió por santo y es un atributo de Dios, su santidad. Entonces va a tener dificultades con su relación personal con Dios. Entonces debemos corregir, y es eso lo que Dios trata de hacer con las 7 iglesias, que corrijan los errores que puedan llegar a cometer o que están cometiendo en su vida eclesiástica. Y es una muestra para nosotros de que podemos incurrir en esos errores que cometieron estas iglesias. Y nosotros tenemos la ventaja sobre esas iglesias, que tenemos un libro llamado Biblia, en el cual hay 66 libros que confrontan el pecado y que nos hablan de la salvación a través del Señor Jesucristo. Pero nosotros lo tenemos al alcance de la mano. Estas iglesias no lo tenían. Tenían alguna carta de Pablo, tenían algún material que les llegaba de vez en cuando. La Biblia fue canonizada allá en el 300 y pico, casi 400, después de Cristo. En ese tiempo no estaba este libro así como lo tenemos nosotros. Pero sí estaban las enseñanzas de los apóstoles, las cartas de Pablo. Y todo eso era tesoro para ellos. Y que debe ser para nosotros hoy también. Por lo tanto, cuando usted lee esas iglesias a las cuales está haciendo referencia Juan en el Apocalipsis, dictada por el Señor Jesucristo, son advertencias para la iglesia hoy día. Vimos en una de las iglesias que seguían la doctrina de Balaam, vimos en otra iglesia que seguían la doctrina de los Nicolaitas. Todas esas cosas están mal. Entonces la iglesia debe corregirlo. Pero para corregirlo y saber que está mal, debe saberlo, debe estudiarlo. Usted no sabe qué cosas son, si no sabe qué cosas son pecados, las debe leer en la palabra de Dios. Ahí le dice claramente qué cosas son pecados. Entonces usted sabiéndola, la palabra de Dios lo ayuda a corregir las cosas que están mal en su vida. Por lo tanto, la lectura de la palabra del Señor, y ya esto es una introducción bastante larga, la lectura de la palabra del Señor es determinante en su vida espiritual. Si usted no lee la palabra del Señor, no ora cada día y asiste con regularidad a la iglesia,
iglesia, usted espiritualmente le va a ser muy, muy difícil crecer y comprender y tener sabiduría y tener el don de discernimiento para discernir las cosas que están mal y que están bien. Yo le puse por título al mensaje de hoy, que está referido a la iglesia de Tiatira en el Apocalipsis: ¿armonía en el cuerpo de Cristo? Signo de interrogación. ¿Armonía en el cuerpo de Cristo? Nosotros sabemos, porque así nos han enseñado y porque así lo dice la palabra de Dios, que sin armonía la iglesia no crece. Ahora, sería bueno saber un poco y tener claro qué significa la armonía, cómo es la definición. Después en el diccionario yo la estuve buscando y dice así: perfecta proporción entre las partes de un todo. Perfecta proporción entre las partes de un todo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sea fácil para nosotros y que nos gusta también. ¿Quién le gusta el asado? Levante la mano. Bueno, cuando vaya a hacer, invíteme, porque a mí me encanta. Me encanta. Son unos cuantos, ¿verdad? Son unos cuantos. Es cara la carne, pero bueno, es un gusto, ¿no? Bueno, usted, para hacer un asado, usted hace un proceso. Usted tiene que tener leña, ¿no? Tiene que tener fósforo, y eso es bravo para los cristianos, porque siempre cuando vamos a hacer un asado ninguno fuma, ¿no? Entonces no hay cómo encender, y cuando aparece uno con un encendedor para prender el fuego, ya los otros hermanos lo miran con cierto recelo, ¿no? ¿Qué hace un encendedor en el bolsillo del hermano? ¿Qué hace? Y ya empezamos a abrir los ojos, ¿no? Hermanito. Bueno, pero es una realidad. Prender el fuego, generar las brasas, poner el asado, todo un proceso, un cúmulo de cosas. Es algo sencillo y es algo que nosotros lo hacemos, lo que somos más o menos un poquito vaquianos de hacerlo, porque lo hicimos muchas veces, ya es algo mecánico también, ¿no? Y ponerle la sal correspondiente, asarlo, ponerle las brasas, empezar a asarlo, darlo vuelta, después presentarlo y comerlo. Bueno, hemos llegado a esta definición: perfecta proporción entre las partes de un todo. Perfecta proporción. O sea que cada cosa tiene su lugar. Si usted al asado le pone mucha sal, hay alguien que se va a enfadar porque no lo puede comer, porque tiene problemas de presión. Si usted hace el fuego muy fuerte y pone el asado, quema el asado. Si le echa mucha brasa, quema el asado. O sea, hay cantidad de cosas que influyen en que el asado salga bien. Esa es la perfecta proporción entre las partes de un todo. También se define como la combinación de sonidos o acordes. Eso es lo más práctico para nosotros porque refiere a la música. Si usted un acorde lo hace mal, le va a salir mal la voz también, ¿no? Y va a chasquear o lo que sea. Está tocando y se da cuenta que algo hizo mal y va a quedar nervioso. Muchos los que tenemos más experiencia ya no, porque nos conocemos tanto que uno tapa el error del otro. Pero es diferente, ¿no? Es una combinación de sonido o acordes, sale homogéneo, sale bien. Ahora, usted le erra una nota que tiene que poner sol, pone la, es diferente la nota, ya complica lo que están cantando, ¿no? Entonces, de esa manera no logra la armonía o el arte de formación de los acordes. No quiero extenderme demasiado con eso, pero son ejemplos que usted lo va a aplicar ahora en la predicación y se va a dar cuenta de cómo son las cosas. Un acorde de do en la guitarra tiene determinadas posiciones en la guitarra. Si usted no pone esas posiciones, no suena do, suena cualquier cosa,
u otra cosa. Y entonces eso no es armonía. En el cuerpo de Cristo, como pregunta puse el título, armonía en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Y ahí me gustaría leerlo, mis hermanos, en el libro de Romanos. Ir un momentito al libro de Romanos antes de hacer la lectura. Por eso lo dividí en dos al mensaje, para dar tiempo de aclarar todas las partes en esta predicación. Armonía en el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Romanos 12, del 4 al 5, dice así: porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, es una comparación que está haciendo Pablo a la iglesia en Roma, porque de la misma manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, ¿quiénes nosotros? ¿Quiénes somos los nosotros que dice Pablo ahí? La iglesia. La iglesia. Usted, yo, toda la iglesia a nivel del mundo. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahí habla, no lo dice directamente, pero sí tenemos que entender que es algo armonioso. El cuerpo suyo, como lo dice Pablo ahí, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, nosotros tenemos muchos miembros, y hay miembros que nosotros ni siquiera los tenemos en cuenta, y hay funciones en nuestro cuerpo que nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero si el día que falle, usted se va a dar cuenta de eso. Usted se acuerda de los riñones cuando tiene una piedrita ahí, cuando sufre un cólico. Ay, mis riñones son sagrados. Pero antes ni se acordó de los riñones, ni se acordó de que tiene que darle agua, tiene que tomar bastante agua para que los riñones funcionen mejor. Pero tenía que aparecer una piedrita en el riñón o una arenilla en el riñón para usted levantar su brazo y pedirle al Señor: cuida de mis riñones, Señor, no quiero sufrir más. Y se sufre mucho. Y así con todo. Entonces nuestro cuerpo, para que funcione bien y sea armonioso, tienen que estar bien todas las partes de nuestro cuerpo. Mi padre, cuando hablaba de eso, nuestro pastor, cuando hablaba de eso, siempre usaba, yo busqué otro ejemplo, porque si no, muchos se van a cansar, pero él siempre hablaba del dedo meñique. ¿Se acuerdan de eso? Él hablaba del dedo meñique del pie. Ni bolilla le damos al dedo meñique. Sacamos la uña de vez en cuando, le cortamos, la acomodamos ahí, pero ni existe el dedo meñique para nosotros. Pero sin el dedo meñique usted pierde el equilibrio. Y ponía otro ejemplo, porque él era muy gaucho, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Bueno, los que no conocieron, él era muy gaucho, él buscaba ejemplos camperos, ¿no? Él decía, el perro sin la cola es una cosa, el perro con la cola es otra. Un galgo sin cola es un problema para el galgo. El galgo con cola va atrás de la liebre así, como va, así. Tú vas para acá la liebre, va para allá la liebre, el galgo va atrás. No pierde, la tiene ahí, por eso la caza. Pero un galgo sin cola, la liebre hace así, el galgo sigue de largo. Tiene una función, tiene un equilibrio. Eso busca, o sea, cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. Y si está comparando con la iglesia, cada uno de ustedes, mis hermanos, cumple una función. Cada uno de nosotros cumplimos una función. Y es importante para que la iglesia funcione bien. Vamos a hablar de la iglesia local, vamos a hablar de esta iglesia. Para que esta iglesia funcione bien, la membresía tiene que ser armoniosa, tiene que ser equilibrada, tiene que cumplir la función que Dios les ha puesto en este lugar. Tiene que cumplir todas aquellas cosas que tienen que ver con el andar en Cristo. Entonces, de esa manera la iglesia va a ser equilibrada. Mis hermanos, si nosotros tenemos misioneros y no tenemos quien ore por los misioneros, ¿ustedes piensan que los misioneros va a ser efectiva la obra? Si queremos mandar misioneros y no tenemos dinero para mandar el misionero, ¿cómo lo vamos a hacer? Cosas sencillas, mis hermanos.
sencillas de las cuales podemos hablar. Dios proveerá, porque eso vamos a decir así. Dios proveerá, pero Dios te manda a orar también. Dios te manda a ofrendar, Dios te manda a diezmar. Muy bien, el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 4 y 5 lo hemos leído y nos habla de la iglesia y Cristo como la cabeza de la iglesia. Para que la iglesia crezca en armonía debemos erradicar, obviamente, el pecado. La iglesia debe funcionar armoniosamente, cada uno de nosotros debemos erradicar el pecado en nuestras vidas. Vamos a ir a Apocalipsis ahora, mis hermanos, capítulo 2, 18. Vamos a leer el mensaje para la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. Dice así la palabra del Señor. ¿Todos encontraron? Amén. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco todo eso, dice el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es lo que está mal en la iglesia? Ahora lo va a detallar el Señor. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hasta aquí va a ser la predicación. El próximo domingo hacemos lo siguiente, pero leemos todo. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras, de ellos. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regiré con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, al ángel de la iglesia en Tiatira, al pastor, al líder, al anciano en ese momento de esa iglesia. Escríbele a ese ángel, escríbele a esa persona y llévale esa carta que va dirigida a la iglesia de Tiatira. ¿Qué podemos saber acerca de esta ciudad referente a los datos que podemos extraer de la historia? Que era una ciudad pequeña, la más chica de las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis. Esta ciudad, Tiatira, era la más chica de todo. Lidia, que aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 14, era originaria de Tiatira. Era, ¿recuerdan? Vendedora de púrpura. Ubicada a 65 kilómetros de Pérgamo, al sureste. Pérgamo fue la última iglesia que estuvimos hablando. Su nombre significa actividad sacrificial.
Su nombre actual, o sea que esa ciudad existe actualmente, es Aquisar. 35.000 habitantes tiene en la actualidad. Fundada por Seleuco I en el 355 antes de Cristo. ¿Quién era Seleuco? Seleuco era uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que pobló ese lugar con soldados y su familia. Fundó esa ciudad y la hizo poblar por los soldados que tenía y su familia. ¿Quién era Seleuco I? Era uno de los 4 generales, como les dije, de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó todos esos lugares en el tiempo de cuando no tenemos los tiempos de silencio en la palabra del Señor. En esos 400 años que hay del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay un margen de 400 años en los cuales Dios estuvo en silencio y no se manifestó al pueblo de Israel. Dentro de esos 400 años está el imperio de Grecia y de Macedonia a través de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió, sus 4 generales, como no tenía descendencia, sus 4 generales se dividieron el imperio griego en 4, y Seleuco I fue el que le tocó ese lugar de Asia Menor, y por eso fundó esta ciudad, y se sabe que lo hizo en el 355 años antes de Cristo. Después fue conquistada por los romanos, cuando el imperio romano. Fue una ciudad, era en aquellos tiempos en los cuales se leyó la carta de Juan, era una ciudad muy próspera, muy desarrollada en la industria de la lana y la tinta, destacada por la formación de gremios comerciales. Tenía tanta industria esa ciudad que cada uno de ellos formaba su propio gremio y estaba minada la ciudad por los distintos gremios comerciales que allí existían. Los gremios, y esto es importante que lo sepan, los gremios tenían comida una vez al mes, comía el gremio, o sea, los empleados del gremio se reunían junto con los dueños y tenían una comida en particular para agasajo, ya sea de los dueños, ya sea de las personas que trabajaban ahí. Ahora, ¿qué particularidad tenía esta comida que iban a comer? Que era sacrificada a los ídolos y después era presentada en ese lugar. Muchos cristianos trabajaban en esos lugares y esto era un problema. Porque tenían que presentarse, porque era obligación estar en esa comida que presentaba la industria en aquel lugar, en aquel tiempo, para comer junto a sus dueños y sus compañeros de trabajo. Según algún historiador, los lugareños, o sea, los habitantes de Tiatira, eran personas de mala fama porque eran muy deshonestos. Eran personas, aparentemente, por lo que dice la historia, eran personas deshonestas. La ciudad también era sede de varios templos paganos, entre ellos el templo de Apolo, el templo de Artemisa, el templo de Sibila, que era una mujer a quien los antiguos le atribuían espíritus proféticos. Como les dije, los trabajadores pertenecientes a los distintos gremios debían cumplir con sus obligaciones gremiales paganas para no ser despedidos, no perder prestigio o riesgo de vida. En esta disyuntiva vivían los cristianos de esa ciudad. Los cristianos que vivían en Tiatira, que asistían regularmente a su culto y todo, estaban frente a esta situación que vivían. Ven que no es una persecución en ese momento del ejército o del emperador o lo que fuere, era un problema interno de la ciudad, la cual estaba agobiando a la iglesia de Tiatira. Hoy quiero hacer algo diferente que no lo hice en las tres mensajes pasados. Yo quisiera que hoy, mi hermano, ahora ya tiene el pantallazo general de la ciudad, del entorno, del contexto, de todas las cosas. Ahora lo que quiero hacer, mi hermano, que cada uno de nosotros, de esta congregación, la hemos escuchado, pero lo que quiero es que usted se ponga en el lugar de los cristianos de Tiatira.
Usted, por un momento, vamos a dejar de ser Iglesia Evangélica Bautista Santo. Vamos a ser Iglesia Bautista de Tiatira. ¿No? Muy bien. Entonces viene el pastor, se para atrás del púlpito y le dice: hermano, tengo una cartita para nosotros. ¿Quién mandó? Mandó Jesús. Jesús le mandó, no el del cuento de la Andresina. ¿No? Jesús mandó para nosotros. Y tenemos que leerlo acá. Pregunto, cuando el pastor de Tiatira abrió esa carta, ese pergamino, lo abrió así y empezó a leer la carta, ¿cómo se habrá sentido la iglesia? ¿Cómo se sintió usted? Si escuchó con atención lo que yo leí recién, algo le tiene que haber llamado la atención, algo le tiene que haber interesado o conocer más o saber más de eso que ha dicho el Señor a través de esa carta. Y quisiera que ahora, mientras se está explicando todo esto en el mensaje, usted se ponga en el lugar de esas personas en Tiatira. Y comenzamos, verso 18. Estamos en Tiatira, en la ciudad, ya sabemos lo que es la ciudad, la gente y la iglesia. Pero ¿quién dice? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Iglesia de Tiatira, Jesús te está diciendo esto. El Hijo de Dios te está diciendo esto. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Cómo se lo imagina el Señor Jesús? Enojado. Puede ser. Serio. Pero dibújeselo en su imaginación. ¿Cómo estaría? Llamas de fuego, dice, ¿no? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. El Hijo de Dios todo lo ve, mi hermano. Nosotros ya lo vimos en los pasajes anteriores. La omnipresencia de Dios. Y fíjense en cómo lo dice en Crónicas, en el libro de Crónicas, capítulo 18. Vamos a ir a Crónicas, capítulo 18, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 16. 16 y también 16:9. Dice esto: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. El contexto de acá es la alianza que hizo el rey de Israel, Asa, con Ben-Hadad, el rey sirio. Y el profeta en turno le está advirtiendo al rey de Israel lo que acabamos de leer. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea que si contemplan toda la tierra, los ojos de Jehová han visto lo que vos has hecho, oh rey Asa. Ahora yo te pregunto, la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y decimos: alabado sea el Señor. ¿Es así o no? Sí. ¿Creen en esto? Sí. ¿Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Amén. Muy bien. Entonces, esos ojos que vieron lo que hizo el rey Asa en su alianza con Ben-Hadad son los mismos ojos que están viendo tu vida hoy. Y no digo que usted está haciendo algo malo, pero son los mismos ojos que van a ver su vida y lo que hacen su vida. Esos ojos no duermen, no descansan, están permanentemente atentos a sus hijos y conocen todas nuestras obras. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazones perfectos para con él. Ojos penetrantes. Los ojos del Señor mostrados de esa manera son ojos penetrantes. Dice que son como fuego, dice ahí el pasaje central, ¿no?
Él dijo que el que tiene ojos como llamas de fuego, una llama de fuego lo que produce es claridad. O sea que todo lo que está el Señor mirando tiene claridad o va a salir a luz. Bueno, ojo penetrante. También dice, lo muestra la imagen de Jesús cuando estaba viendo la visión y escribiendo la iglesia de Tiatira. Y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, pies semejante al bronce bruñido. El bronce bruñido es un bronce pulido, es un bronce brilloso. Y cuando la palabra de Dios habla del bronce, habla del juicio. Se refiere a juicio. O sea que Dios va a ejecutar un juicio. Presenta a Cristo en esa función. O sea que el Señor Jesucristo se estaba mostrando en la iglesia de Tiatira para traer luz a esa iglesia, que puedan ver la verdad, pero también que sepan que va a hacer un juicio sobre ellos, va a tomar medidas. Verso 19. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles serán esas obras? Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Estos son los elogios hacia la iglesia. Y damos gloria a Dios por estos elogios, mis hermanos. ¿Usted no le gustaría que el Señor se presentara en este lugar y le dijera a la iglesia, ahora volvemos a la iglesia evangélica Bautista Santos, yo conozco tus obras, iglesia, yes. Conozco tu amor por la causa de Cristo, ha sido aprobado tu amor. Conozco tu fe, tu confianza en el Señor, que también ha sido aprobada. Conozco tu servicio, que ha sido bueno. Porque el amor por la causa de Cristo y a Cristo necesariamente te lleva a hacer buenas obras. Si el amor de Cristo reina en tu corazón, vos vas a ser un hacedor de buenas obras por naturaleza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas. Escuche bien, a este punto quería llegar. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. El hombre fue creado para buenas obras. Y si está creado a la imagen del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo que ha hecho ha sido buenas obras. Tu servicio que ha sido bueno. Tu paciencia que ha sido también perfecta. Cuando habla de paciencia acá en el pasaje, otros la traducen como la perseverancia, que creo que es más cerca de la realidad de lo que vemos en el contexto de la iglesia. Vimos que la iglesia y la membresía de la iglesia estaban siendo perseguidos por los gremios comerciales. Pero sin embargo, había un grupo importante dentro de la iglesia que perseveraba en el Señor Jesucristo a pesar de esas persecuciones. En medio de sindicatos paganos, ellos perseveraban en la palabra de Dios y tenían mucha paciencia. Dice también que sus obras postreras mayor que las primeras. ¿Cómo fue Éfeso? Pregunto, si quedó algo. ¿Recuerdan Éfeso? ¿Cuál fue el reclamo del Señor a Éfeso? Había perdido su primer amor. Había perdido su primer amor. Y esta iglesia decía que las obras postreras eran mayores que las primeras. Y Éfeso había perdido su primer amor. Ya no era como aquellos cuando recibieron a Cristo en primera instancia y todo lo que hacían. Acá esta iglesia, y son realmente elogios, mis hermanos. A veces la perseverancia, nosotros estuvimos hablando, hicimos prácticamente una predicación acerca de la perseverancia, mi hermano. Es un aspecto que uno debe de tener en cuenta en su vida personal, en su relacionamiento con el Señor. Acá ellos, frente a las dificultades, frente a las pruebas, fueron perseverantes. Siguieron en el camino del Señor.
Nosotros somos así, pregunto. Usted pregúntese, Juan José, ¿vos sos perseverante cuando vienen los problemas? Yo me contesto. Hágalo usted también, analícese interiormente. ¿Cómo es usted cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las discusiones, cuando usted no tiene el mismo pensamiento que el hermano que está a su lado? ¿Usted pega un portazo y se va? ¿O sigue perseverando en el camino del Señor y orando para que, si usted tiene la verdad y el hermano está equivocado, que el Señor corrija eso y que le dé la sabiduría para usted ayudar a que ese hermano comprenda lo que está bien, lo que está mal? Sabiduría. ¿Pero es perseverante? ¿Somos perseverantes? Debiéramos serlo. La iglesia esta era perseverante. Y eso lo enfatiza el Señor Jesús dictándole esto a Juan. Tus obras postreras son mejores que las primeras. Te arrancaron de una forma determinada, pero fueron creciendo y desarrollándose en el camino del Señor. Que ahora las obras postreras son mejores que aquellas primeras. ¿Cómo es usted en el camino del Señor? ¿También podemos decir que las obras postreras suyas son mejores que las primeras? Espero que sí, hermano. Espero que sí. Porque eso es lo que pretende el Señor. Eso va a mostrar su desarrollo espiritual en el Señor también. Seguimos. Pero, verso 20, pero, dice el Señor, ahí ya se entra a complicar, ¿no? Pero, no le han dicho eso, no lo han elogiado a usted. Ah, mirá, qué linda clase que estás dando, cómo están aprendiendo los niños, los muchachos, y esto, aquello, lo otro. Pero, y ahí hay que aguantar lo que podemos tener errores. ¿Cómo, Gilbert? La preposición adversativa. Ahí está. Pero, entonces es para que yo tome cuidado. No te están juzgando en este momento, pero sí te están advirtiendo, te están diciendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No eran muchas, eran pocas, pero incidían en la relación con el Señor, incidían en el desarrollo de la iglesia, en el crecimiento que la iglesia tenía. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí viene y el Señor le dice, tengo unas pocas cosas, ahí está, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia. Las personas que habían entregado su vida al Señor Jesucristo. Las personas que han sido nacidas de nuevo. A esas personas atacó esta fulana. Su ministerio, su doctrina, iba hacia esas personas y le dice que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Ahí ya nos está diciendo algo, mis hermanos. Enseñe. ¿Cómo iba a enseñar si no tenía autorización? Esa mujer estaba autorizada por la iglesia a enseñar, pero sin embargo, de una forma o de otra, enseñaba falsas doctrinas. Y dice, a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es la voz del Señor Jesús advirtiendo a la iglesia.
cuando estaba leyendo el pastor a la iglesia, estaba oyendo toda la iglesia, no parte de la iglesia, toda la iglesia estaba leyendo, y el concepto que tenía el Señor Jesucristo respecto a la iglesia es que había algo que se había tolerado y que no estaba bien. La crítica a esa iglesia es la presencia del pecado en la iglesia. Pero la presencia del pecado estaba porque se había tolerado ese pecado. Como quien dice, algo suavecito para no generar problemas. Y no se arrancaba de raíz. Y Dios es santo, mis hermanos. Lo vimos hace un ratito. Dios es santo. Él no tiene nada que ver ni que hacer con el pecado. Esa mujer Jezabel, me gustaría leer en Primera de Reyes, porque dice esa mujer Jezabel. ¿A qué se refiere? ¿Quién es esa persona? ¿La conocemos? ¿Sabemos algo de ella? No sabemos nada de esa persona de Tiatira, pero sí sabemos una Jezabel que vivió allá por el año 900 antes de Cristo y que se casó con el rey Acab, y que dice lo siguiente en Primera de Reyes capítulo 16, a partir del verso 29. Voy a leer todo eso porque es cortito. Y dice así: reinado de Acab. Acab era el rey de Israel. El reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová. Más que todos los que reinaron antes de él. O sea que era un rey realmente malo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. ¿Los Sidonios son judíos? No, son Sidonios. Y el rey Acab se casó con una persona que no era judía. Y eso estaba prohibido en la ley de Dios. Y él lo hizo. Hizo también Acab, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Sirvió a Baal, rey de los Sidonios, Dios de los Sidonios, y ¿qué hizo también? Se postró ante él en adoración. No tendrás imágenes delante de ti. Al Señor amarás, al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios amarás, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Esa es la orden dada por el Señor, el mandamiento dado por el Señor. ¿Qué hizo el rey Acab? Se casó con una persona pagana y adoptó como Dios los dioses paganos y a su vez les adoró. E hizo altar a Baal todavía en el templo de Baal que él edificó en Samaria. No quedó ahí lo de Acab, en el seguimiento de la adoración de su mujer, de Jezabel, sino que en Samaria, la capital del reino de Israel, el reino del norte, reino dividido, hizo un templo. Y ahí lo puso al dios Baal con todas sus imágenes, y ahí le brindaban adoración. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de... Bueno, eso es otro tema. Esta mujer, Jezabel, lo llevó a la idolatría al rey Acab, y al punto de generar un templo para Baal. A su vez, la historia nos dice que Jezabel, si usted lee el capítulo 18 también de este mismo pasaje de Reyes, va a ver que tenía a su cargo esta mujer
850 profetas que comían a su mesa. ¿Profetas de quién? De Baal, a los cuales se enfrentó Elías, y así le fue a los profetas, a los falsos profetas. Se dice profetiza, esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a los siervos de Dios a fornicar y comer cosas sacrificadas a los hijos, a los ídolos. La Jezabel de Acab, eso es lo que hacía la Jezabel del Apocalipsis. Ahora, la Jezabel de Acab que acabamos de ver hacía cultos a Baal y a otros dioses. Fomentaba la idolatría, la injusticia, la corrupción, apoyada por su esposo el rey Acab. Eso lo podemos ver, es lo que acabamos de leer, mejor dicho. Y tenía a su cargo profetas, 850 profetas, 1 Reyes 18 y 19. Su nombre significa deshonesto, perjura, jurar en falso, jurar mucho, faltar al juramento. Su nombre significa nada bueno. Ahora, volviendo a la Jezabel del Apocalipsis. Volvemos al texto original de donde estábamos hablando. Porque tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel. Cuando se refiere a esa mujer Jezabel, estamos viendo que es un nombre simbólico. O sea que era una persona que hacía las mismas cosas que hacía Jezabel hace 1000 años atrás de esta escritura. Imitaba todo lo malo que aquella mujer enseñó al pueblo de Israel y lo llevó a la perdición al rey Acab. Todo eso malo lo hacía esta Jezabel en la iglesia de Tiatira, dentro de la iglesia. Ella era supuestamente un miembro más de esa iglesia, porque si les enseñaba, quiere decir que estaba en la iglesia. No hacía Zoom, no había en aquel tiempo. Indujo a los cristianos a todo mal. Y nosotros sabemos, mis hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que toda persona que deja a Cristo y deja de mirar la cruz de Cristo por mirar otras cosas, por seguir otras cosas, está adulterando espiritualmente. Si usted pone en su corazón o en su vida cosas que ocupan el lugar de Dios, usted está adulterando en contra de Dios. Nada puede ocupar el lugar del Señor. Su influencia, la influencia de esta mujer Jezabel, era más nefasta que la influencia que ejerció Balaam en la iglesia que leímos acerca de Balaam. Porque Balaam venía y daba su profecía. El que quería la tomaba y el que no, no. Pero esta Jezabel, dentro de la iglesia, influenciaba de tal manera que la gente lo seguía. O sea, la influencia de Jezabel era mucho mayor que las doctrinas de Balaam enseñadas en otras iglesias. Ahora, dice que ella seducía, ¿no?, a los siervos de Dios a fornicar y a cometer cosas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pregunto, ¿un cristiano puede ser seducido a la inmoralidad o a la idolatría? ¿Un cristiano puede ser seducido a la inmoralidad o a la idolatría? Puede ser seducido. Puede ser seducido. Y es una de las tantas tentaciones que vamos a tener en nuestra vida. Claro que sí. Podemos ser seducidos a diferentes cosas. Y yo le voy a mostrar el ejemplo de una persona sumamente espiritual y un gran rey que tuvo Israel, pero sin embargo fue seducido y cayó. Ya sé, David con Jezabel, con Betsabé. No, es David, pero no en esa circunstancia. Fíjense lo que dice en 1 de Crónicas 21:1.
21:1 del libro de Crónicas. Dice así, hablando de David, censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pero Satanás, ¿quién? Satanás. ¿Se levantó contra quién? Contra Israel, contra el pueblo de Dios, contra el pueblo del cual iba a salir el Mesías. E incitó a David, ¿quién era David? Su rey, a que hiciese censo de Israel. ¿Qué estaba mal ahí? Solo leemos hasta ahí. La seducción de Satanás a David, La seducción. ¿Y cuál es la seducción? ¿En qué consiste la seducción? en que hiciera algo que no había mandado ¿Cómo? Dios. No era para censar el pueblo. Sí, nosotros nos damos cuenta que era eso, ¿no? Que le habló de un censo Cuando Dios no con que Dios no estaba de acuerdo de eso. Pero ¿por qué censó el pueblo? ¿Por qué hizo que sus generales y su ejército saliera por todo Israel a censar el pueblo? No lo vamos a leer, usted léalo en su casa. Pero el punto es que cuando venían los generales con todos los datos numéricos, tenés tantos guerreros, David. Hay tanta gente que te defiende, que pasa el millón de personas. ¿En quién iba a poner su confianza el hombre? En el ejército y no en Dios. En el ejército y no en Dios. ¿Vio cómo es astuto Satanás? ¿Vio cómo es astuto? David, ¿por qué no censás al pueblo? Y sabés, a ciencia cierta, ¿cuántos soldados tenés a tus órdenes? Oh, está bueno, no censaba. Oh, tengo tanto. Ya se le subieron los papelitos, se subieron los humos, empezó a ver ya otras cosas. Debemos poner nuestra confianza en el Señor. Hay otro rey de Judá, Josafat, que cuando fue invadido Josafat tenía 1 millón de hombres a su servicio. Y los que venían eran 1 millón y pico más contra Israel, contra Judá, en aquel tiempo el reino del sur, Judá. ¿Qué hizo Josafat cuando se vio invadido? Oró. Él los podía enfrentar con su ejército. Él los podía enfrentar. Sin embargo, lo primero que hizo fue poner su confianza en el Señor. Somos bendecidos por Dios cuando la confianza del hombre es puesta en Dios y no en el hombre. Mi confianza, ¿en dónde está? ¿En Dios o en el hombre? Podemos ser seducidos, mi hermano. Usted no se considera un Tarzán, un todopoderoso. No, mi hermano. Hay muchas cosas en el mundo y en la vida en los cuales nos pueden provocar seducción y podemos caer. Como dice la palabra del Señor, lo repetimos 1000 veces acá. Quien esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Hay cosas que te van a seducir en la vida. Pon tu confianza en el Señor. Satanás es astuto. Satanás es constante. Satanás es perseverante. El día que prediquemos sobre Satanás, usted va a ver cantidad de atribuciones que tiene Satanás y que lo hacen poderoso. Pero usted está bajo el dominio del Todopoderoso. Esto es Jesús de Nazaret, nuestro Dios. El que sabe todas esas cosas de antes que suceda. Por eso es tu cuidador, tu guardador, y sobre quien tú debes poner tu confianza. Un cristiano puede ser seducido a la inmoralidad y a la idolatría. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 6, verso 15. 1 de Corintios, capítulo 6, verso 15 al 20. Estamos viendo
la iglesia de Tiatira, el llamado de atención de parte del Señor: tengo contra ti que toleras a esa mujer que sabe, falsa profetisa. Y lo ha llevado al pueblo a través de la seducción, a la idolatría, a la inmoralidad y a otras cosas, a los cultos, a los dioses paganos, entre tanto. Dice 1 Corintios 6, del 15 al 20. ¿No sabéis, dice Pablo a los Corintios, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Dios? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿El qué? El que se une al Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestro? ¿Por qué habéis sido? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ven cómo el hombre puede ser seducido a la inmoralidad? Le está diciendo la iglesia del Corintio: lo que ustedes están haciendo es fornicación. Y eso está mal. Está mal, no agrada a Dios, ofende la santidad de Dios. Y en 1 Corintios 10, 21, poquito más adelante, capítulo 10, verso 21, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Referente a la idolatría. O estás con Dios o estás con la idolatría. Dos señores no puedes adorar. Dios es celoso y Dios quiere la adoración exclusiva a Él. Y ahí se lo está diciendo a la iglesia de Corintios, Pablo: o adoras a Dios o adoras a la idolatría que hay en tu vida. Verso 21. Vamos para más adelante. Y hasta aquí va a ser la predicación de hoy. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le dice a la iglesia: le he dado tiempo a esta persona que se identifica con el espíritu de Jezabel. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le dio tiempo. ¿Para qué? Para arrepentirse, mi hermano. Para arrepentirse de lo que está haciendo. Ahí una de las tantas cosas que nosotros podemos visualizar, de que Dios no la está condenando a la persona, no está condenando a la persona, sino el pecado que ejecuta la persona. Si ella soluciona eso va a estar en buena relación con el Señor. Lo que interfiere en nuestra relación con Dios muchas veces es nuestra condición de pecado. Y Dios quiere que nos arrepintamos a su tiempo. Dios dio a los profetas, a los falsos profetas, la oportunidad de volverse de sus malos caminos y escuchar la palabra de Dios. Eso lo podemos leer en el libro de Jeremías, capítulo 23, versos 22 y 23. Vamos a volver sobre este punto un poco más ahora. Pero veamos cómo muchos profetas se levantaron y Dios los puso en su lugar. 23, 22 y 23 dice lo siguiente. Pero vamos a leer desde el 21. Dice: no envié yo a aquellos profetas. Dice así, en el verso 9 dice:
denunciación de los falsos profetas. No envié yo a aquellos profetas, le dice Dios, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si esos profetas que hablaron en nombre de Dios sin tener palabra de Dios, si ellos hubiesen estado en mi secreto, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿cuál sería el secreto? No. Si ellos hubiesen estado en mi secreto, si se hubiesen postrado delante de mí, orado al Señor, escuchado la voz del Señor, en comunión con el Señor, o si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Dios los hubiese usado. ¿Para qué? Para que predicar la palabra de Dios y los acontecimientos que predicaban en ese tiempo. Y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Pregunta el Señor. Por lo tanto, el Señor le dio oportunidad que se arrepintieran. Los ojos de Cristo con su luz divina, volvemos al texto, como lo definieron al principio en la descripción del Hijo de Dios. Los ojos de Cristo con su luz divina, omnisciente, penetran en el interior de las almas y de los corazones sin que se le escape nada. Esos ojos penetrantes del Señor, su condición de omnisciencia, de todo lo sabe, penetran en nuestra alma, en nuestro corazón y disciernen todo lo que hay adentro de nosotros. Para Dios no hay nada encubierto, para Dios no hay secretos. Para mí sí, para usted también, pues somos limitados, pero Dios es todopoderoso. No hay nada que quede oculto. Él lo discierne todo. Dios sigue aún hoy dando tiempo para el arrepentimiento. Y con esto terminamos. Dios aún, y vamos a arrancar ahí el domingo que viene, Dios aún hoy sigue dando tiempo a las personas para que se arrepientan. Nosotros tenemos ejemplos bíblicos, como en el caso del arca de Noé, 120 años haciendo un arca. Váyate con su imaginación a un lugar de la tierra en el cual había un hombre dándole duro al serrucho, al martillo, haciendo un arca cuando nunca llovía. No había lluvia, no existía la lluvia en aquel tiempo. Sin embargo, Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Y él lo obedeció a Dios. Pero los que estaban ahí, ¿qué dirían? ¿Está loco? El loco Moisés, el loco Noé. Bueno, 120 años el loco Noé, empezaron a caer las gotas y Dios cerró la puerta del arca y fueron salvos Noé, su señora, sus 3 hijos y sus esposas. La humanidad pereció toda, pero no pueden decir que no tuvieron la oportunidad. Dios esperó 120 años para que la gente se arrepintiese y no se arrepintieron. Judas tuvo 3 años y medio al lado de Jesucristo, vio los milagros de Jesucristo, escuchó las enseñanzas de Jesucristo, vivió las persecuciones que hizo Cristo, que tuvo Cristo. 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús, el mayor maestro que ha existido, porque era Dios, es Dios. ¿Qué hizo? ¿Se arrepintió? No. Él pecó y no se arrepintió. ¿Tuvo oportunidad de arrepentirse? Sí. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Habacuc predicó y predicó, hasta que dice la palabra de Dios que le escribía carteles y los ponía en el camino. Juicio de Dios, juicio de Dios. La gente ni bolilla.
Mira, ahí está el loco Abacú, cuando quisieron acordarse el juicio encima de la persona. ¡Ay, no! Dios te dio la oportunidad. ¿La vas a aprovechar? Espero que sí, mi hermano. Dios te da la oportunidad de arreglar tus cosas con Él antes de que Él venga. Pero el tiempo está marcado. Dios sabe la hora, el día y la fecha en que va a venir. Y va a venir. Maranata, mi hermano. Cristo viene. ¿Arreglaste tus cosas con el Señor? Si no lo hiciste, hazlo. Porque el tiempo pasa. Y va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe. O tu vida, tú tampoco sabes el día de finalización de tu existir. Tú puedes morir ahora en 5 minutos, en 2 minutos, o dentro de 20, 30 años. Nadie sabe. Nadie sabe de lo que estamos aquí presentes en el momento que su vida finalizará. Pero va a finalizar. Mientras está vivo, usted tiene tiempo de aclarar y acomodar las cosas con el Señor. Después, no hay de tu tía Gregorio. No hay de nada. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y honra a ti. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, que podemos atesorar en nuestros corazones tus verdades. Mientras ellas nos hablan de tantas cosas, como que tú eres justo, Señor. Muchas veces el mundo te hace ver como alguien injusto, pero sin embargo vemos en tu palabra tu justicia. Oh Señor, si existen en nuestra congregación personas que necesitan de ti, Señor, manifiéstate a través de tu Espíritu Santo y toca sus corazones, por más duro que sean. Yo sé que tú lo puedes ablandar, Señor. Sé porque en tu palabra dice que tú pondrás un corazón de carne en cada uno de tus hijos. Tú pondrás un corazón sensible, dócil, capaz de ser moldeado. Oh Padre, te ruego por nuestra congregación, te ruego por cada hermano que está presente y aquel que no está presente hoy, Señor. Que tu bendición sea sobre su vida. Padre, que podamos tener una semana en paz, que esto que hemos leído no quede solamente en una lectura y en una predicación, que sea motivo de meditación en nuestros hogares y también de ejecución en nuestras vidas si hay algo que corregir. Oh Señor, realmente te adoramos, Señor, y queremos ser personas en las cuales tus elogios sean el amor, la fe, el servicio, la paciencia, la perseverancia, y que nuestras obras postreras continúen siendo mejores que las primeras. Realmente queremos crecer en lo personal, crecer así, Señor, y honrar lo que tú eres como Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, capítulo 6 del número, verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. Es el deseo de corazón, mi hermano. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Dios le bendiga.